Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que murió por nosotros, Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dice el hermano, vamos a empezar con Corintios 2, Corintios capítulo 2. Es importante, no sé, el hermano José envió un video referente a la vida de Pablo, cómo padeció, y la verdad es que ese es un ejemplo también. Digo, el ejemplo principal es Jesús, pero el hermano Pablo obviamente es un ejemplo de humildad, de perseverancia, que ojalá algún día lleguemos. Es muy interesante el hermano Pablo que estuvo en este asunto. Obviamente, sí lo vieron algunos, ¿no? El video que envió el hermano sobre Pablo. Como dice, no, entonces nadie lo vio casi. Nadie nomás. Es importante porque nos refleja cómo era en este entonces su forma de vivir de él, de cómo conducirse, y nos enseña muchas cosas. Pero bueno, ya después lo ven si gustan. Están en el grupo. Bueno, Corintios 2, empezamos. Dice, así que hermanos, Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Bueno, aquí el Señor, Pablo, explica que la primera vez que fue a Corinto, obviamente, esto ya fue escrito por él, ¿no? Ya posteriormente él escribió esta carta a los Corintios, pero él explica que cuando fue por primera vez físicamente, él no fue con palabras de sabiduría humana. Los que posiblemente han entendido algunas cosas, Grecia tiene una historia, de hecho ha sido muy fuerte hasta el día de hoy. En Grecia han salido los mejores filósofos en su tiempo, como algunos que hemos escuchado, como Sócrates, como varios filósofos, Pitágoras. Tenían una cultura así muy, en ese caso, sabiduría humana. Cuando vieron a Pablo, obviamente pensaban que era una nueva sabiduría humana, que quería enseñarles una nueva, porque al mismo tiempo, más adelante decían, ¿cuál es esta nueva religión que tú vienes a predicarnos? Le preguntan a Pablo, pero Pablo, obviamente, siendo humilde y todo lo que Dios le había ordenado, pues él mismo nos explica que no fue con excelencia de palabra o sabiduría humana. Aquí nos explica que no fue con él. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Realmente ese fue el mensaje que Pablo tenía que hacer y hacía en este caso en Corinto. Obviamente podría decir que las corrientes en ese entonces tenían otro pensar, ¿no? De Pablo. Pensaban que era un filósofo más, ¿no? Tal vez a muchos de ellos, como pues obviamente, y hoy en nuestros días también sucede, predicarle, bueno, en mi caso, predicarle a personas que tienen maestría, doctorado, a veces hacen muchas preguntas sobre muchos temas, ¿verdad? Pero así como Pablo, necesitamos conducirnos también con ellos, solamente predicar lo
Cristo crucificado, que es fácil de entender, lo veremos más adelante, lo que Pablo en sí nada más predicaba, ¿no? O sea, no explicaba filosofía o cosas de ese tipo, sino Cristo crucificado. De hecho, el título principal, bueno, al menos en esta Biblia Reina Valera, dice, proclamando a Cristo crucificado. O sea, el tema no era filosofía, no era cómo salir de tus problemas, etcétera, etcétera, como muchos esperaban en ese entonces, ¿verdad? Ahí en Corinto, en este caso. Dice, podemos ver, vamos a leer algunos textos de cómo Pablo, y no nomás Pablo, Pedro, predicaban lo mismo, a Cristo crucificado. Bueno, podemos ver en Hechos 26, 19, por favor. Y realmente la palabra nos enseña cómo era realmente, cómo ellos que predicaban, bueno, en este caso es un ejemplo de Pedro, pero en realidad también Pablo hacía lo mismo. Podemos ver Hechos 26, 19, 23. Hechos 26, 19, 23. Sí, amén. 19. Hechos 16. Realmente lo que Pablo hacía, o sea, más bien, perdón, Hechos 26, 19, 23. Por lo cual, oh rey de Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Exactamente ese era el mensaje prácticamente que hacía Pablo. Y en todos lugares empezaba con ese mensaje. Ahí obviamente en su defensa contra Agripa, él mismo explica su visión que Dios le encomendó. Y asimismo él tenía que hacerlo en Corinto, que dice que se arrepintiesen y se convirtiesen, y explica que también Cristo había de padecer, o sea, dio la razón, todo ese es en sí lo que Pablo predicaba también en Corinto. Sencillo, no necesitaba ser un gran filósofo, no necesitaba ser un gran matemático para entender lo que Dios le pedía a cada persona. Pero ellos esperaban otra cosa, ¿eh? El pueblo de Corinto y mucha gente esperaba otro tipo de sabiduría tal vez. Vemos otro ejemplo en Juan 16, 8. Perdón, Hechos 2, perdón, 32. Hechos 32. No hay 32. Perdón, 2, 36, 38.
Sí, por favor, sí. Lo leo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Realmente así era lo que decía Pablo, lo mismo que Pedro. Es un ejemplo similar que en sí Pablo no era con sabiduría humana de cómo poder, se entendía clarito, clarito. Seguimos. Dice, y ni palabra, seguimos, 2:4, y ni palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Podemos ver Juan 16:8, por favor. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Pues ese era el mensaje realmente que Pablo predicaba. Él mismo explicaba al rey Agripa que no fue rebelde y que eso era lo que Dios le había pedido que hiciera, que empezara a confiar. Obviamente, como sabemos, Pablo escribió más cartas sobre algunos asuntos que más adelante los nombra, asuntos de matrimonio y muchas cosas, y que la verdad, como decía Pedro, y yo también lo digo, ¿no? A veces hasta son muy difíciles de entender, ¿no? Ajá. Algunas cosas que mismo Pablo predicaba, el mismo Pedro decía también por ahí, el hermano ahí predica algunas cosas que a veces para nosotros es difícil. Y bueno, con la ayuda de Dios, pues entendemos que el mensaje de Pablo era claro, ¿no? Y no necesitaba, por eso él mismo explica que no era con sabiduría de esto. Vamos a ver otro ejemplo de cómo predicaba en ese entonces Pablo, pero algo similar a Pedro. Podemos ver Hechos 4:13, por favor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. 4:13, perdón. Sí, está bien eso lo que usted ve. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, no eran grandes estudiosos, ¿verdad? Sabemos que Pedro fue un pescador y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, pues aquí Pablo nos explica que realmente no es con sabiduría humana, sino con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios. Obviamente, pues nosotros como estudiosos de la palabra o los que estamos a veces compartiendo, pues también Dios nos invita a que no seamos neófitos, ¿verdad? Tenemos que escudriñarlas, mas sin embargo,
En el primer mensaje que ellos predicaban era algo muy claro y sencillo, ¿verdad? Y ya posteriormente venía más conocimiento de él. Muchas veces era así. O más bien empezaba así, ¿no? Con los que se empezaban a convertir. En este caso Pablo pues era un erudito, ¿no? Sabemos que era... pero aún así él mismo decía que no con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Seguimos. Dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Dice 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Pablo pues, nos explica que él hablaba sabiduría, pero con los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Obviamente entendemos que Pablo hablaba sabiduría no como los líderes en su momento, o pastores, o lo que pudiese vivir como príncipes en general, sino con sabiduría de qué dice. Anteriormente lo explicó él, sabiduría de Dios. Amén. Seguimos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para que nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí Pablo nos explica que él habla con sabiduría en misterio, o sea, nos da a entender que muchas cosas están ocultas para las personas naturales, podría decirse. O sea, algunos de los que han escuchado también las parábolas, es parte de este misterio. O cosas que Dios también, por ejemplo, que le reveló a Pablo, como lo de el arrebatamiento, algo similar cuando dijo, ahora les cuento un misterio. Algo que en especial a él le mostró Dios y que a nadie más. Obviamente también Pablo habla de ese tipo de visión o enseñanza de Dios en este momento. En este versículo Sí, tenemos una puerta en la cual nos está diciendo que hay una sabiduría oculta. Esa sabiduría oculta está en los libros, en este libro, inclusive en los salmos, en los cantares, nos habla de ciertas cosas que no se identifican claramente, a menos que nos sean reveladas. amén. Y eso es lo que habla Dios de la sabiduría oculta. Es conocimiento que está ahí, pero que necesitamos el contexto para entenderlo ahora sí ya a cabalidad. En ese tiempo tenían solo la Torá, y en la Torá estaba escrito sobre el siervo sufriente, bueno, en Isaías, ¿no? Isaías Y 53. en la Torá habla de que otros pueblos iban a entrar. Ahí sí. Y hasta ahora que viene Pablo es el apóstol para los gentiles. Su misión de él es muy diferente todavía a los 12.
lo que hicieron los 12 apóstoles fue dividirse de dos en dos. Uno se fue para la parte de Rusia, otro se fue para la parte de España, Portugal, otro se fue para África, otro se fue para Asia. Solo 2 personas se quedaron en Jerusalén, porque así lo mandó Jesús. Pablo es independiente. Sin embargo, aún así se sujeta a los 2 que estaban en Jerusalén. En estas cartas de Pablo vamos a ver una problemática de los judíos que quieren solo la ley y la revelación ahora de Cristo que viene más revelada por Pablo. Pablo es el centro de la sabiduría de Pablo, es demostrarnos que Cristo es está escrito desde la antigüedad y es la revelación, la nueva sabiduría en Cristo. Eso es lo que él se dedica a eso, por eso dice, no me meto en filosofía, porque la filosofía te marea, directo a Jesús, nada más. ¿No? Nos perdemos porque la sabiduría del hombre lleva a perecer. Como lo marca aquí, ¿no? Dice sabiduría no de este siglo ni de los príncipes, sino que perece. Sí, ya está, Cristo está revelado en los salmos, Cristo está revelado en los profetas mayores, por todos lados. De hecho, cuando Jesús habló con 2 de sus discípulos en el camino a Emaús, les iba dictando los versículos donde hablaba de él, el siervo subido. Él les dio la lista. Amén. Sí. Ajá. ¿Y en dónde quedamos? Dice en 2:11. Continúa así. ¿En el 10? Ajá. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿A quiénes? Dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todas las escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. ¿Por qué? Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el mismo hombre, el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino del Espíritu de Dios. Amén. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Seguimos, dice, ¿quieren comentar algo más? Sí. No, es que me saltó la palabra, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Está repitiendo? No. Es que son las cosas espirituales que son de Dios, pasan a lo espiritual que tenemos nosotros los carnales. Los humanos. Los humanos. Nosotros tenemos una parte espiritual. Amén, sí. Y hasta que no entendamos que estas cosas son espirituales, no se conecta. Es la conexión que tenemos, porque el cielo está allá arriba. ¿Cómo hacemos que lo de allá arriba lo tengamos acá abajo? Dios lo trató de hacer poniendo un tabernáculo acá abajo. Y hizo una conexión. Lamentablemente el tabernáculo tuvo que ser destruido porque no se entendió. Ahora nosotros en lo espiritual tenemos que hacer que funcione. Y es
Y solo por medio del Espíritu. Recuerden que el Espíritu de Dios bajó, porque no estaba aquí. Tuvo que bajar para andar acá. Que ahora es la esencia de Dios, su Espíritu. Lo que se conoce como Shekinah, ¿no? En hebreo, Shekinah. Es Shekinah. Pero les voy a decir que Shekinah también tiene que ver con la esencia de una mamá. ¿De una mamá? De la mamá. Sí, que es una mujer es más sensitiva, más espiritual. Realmente, por eso es que nos liga mucho. El Espíritu de Dios es esa esencia de Dios. Por eso aquí dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En su versión que trae usted, ¿cómo nos puede explicar qué dice? Espiritual a lo espiritual. A ver, dice lo mismo. Es la misma frase. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por filosofía humana, sino con las que enseña el Espíritu, amoldando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, Amén. Lo espiritual de Dios a lo espiritual de nosotros. de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, dice 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vemos un ejemplo de un hombre natural en la palabra. Podemos ver Efesios 2, Hechos 26, 24. ¿Quién fue y quién es un hombre natural? Podemos ver Hechos 26, 24, por favor. 26, 24. Diciendo en estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Así piensa el hombre natural, como él, como Festo. Exactamente. Nos han dicho, yo creo que todos hemos experimentado alguna vez cuando hemos predicado. Entonces no es novedoso esto para nosotros. Nos dicen lo mismo, están locos. ¿Cómo crees? Ajá. Y este es un ejemplo, en el caso de un gobernante que le dice a Pablo esas palabras, ¿no? ¿Y cómo es un hombre natural? ¿Cómo actúa un hombre natural? ¿Por qué no entiende lo espiritual? ¿Por qué no lo entiende? Lo vamos a ver en Efesios 2, 1, 3. ¿Por qué el hombre natural no entiende lo espiritual? Vamos a verlo. Porque aquí Pablo nos dice que para ellos son locura. Vamos a verlo. 2, 1, 4. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Amén, al 3. Amén. Por eso no entendía. Por eso no entiende. Y por eso nosotros no entendíamos en aquel tiempo. Amén. Porque éramos hijos seamos honestos. De ira. De ira. Y vivíamos en delitos y, ¿qué dice? Pecados también. Y esa es la reacción por no entender lo espiritual. Y
Muy hermosas palabras de Pablo, ¿no? Digo, que Dios se las ha revelado, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios. Pues Pablo aquí nos da en sus cartas a Corintios por qué razón fue a predicar de esa forma, por qué razón el hombre natural no entiende lo espiritual, y nos aclara ese tema. Padre, gracias por tu palabra. No sé si algo quiera agregar el hermano José, más contenido. Y lo que dice el último, más vosotros tenemos la mente de Cristo. Que la mente de Cristo siempre la anhelemos. Gracias. Es verdad que Dios nos dé la sabiduría para poder entender lo que Él nos quiere decir. Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por eso. No somos cualquier cosa. Bueno, está cortito esto, pero está cortito porque tiene la esencia de todo. Aquí hablaba de los carnales, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo reacciona un carnal? Alguien que no está guiado por el Espíritu, dice aquí que es enojón. Mira, no acepta. Mira. Tiene aspectos animales. Dice, el hombre tiene un alma animal, es decir, alma viviente. El alma que nos permite vivir es simple, la vida es simple. El animal tiene vida igual que yo. Pero el animal tiene una conciencia limitada. Nosotros los humanos, bueno, el hombre, el ser humano, nace animal. Cuando se empieza a engendrar un feto en el vientre de una mamá, se ha descubierto que empieza primero como una viborita y luego se va haciendo como un reptil, como una lagartija, se va haciendo así. El feto se va haciendo como un reptil. Por eso es que tenemos algo de reptiles. Hasta que se va formando y se va haciendo la columna, las patitas y las manitas empiezan a salir la cabeza. Los piecitos. ¿Dije piecitos y manitas? ¿Qué dije? Bueno, el ser humano igualmente nace animal. Tiene que cambiar su forma, su mentalidad. La mentalidad que él tenga. Por eso a veces inclusive hay quien le dicen, oye, no entiendes, pareces animal. Eres un burro. Vean cómo la misma gente dentro de su vocabulario está identificando cómo es la persona. Un animal. La única forma de que cambiemos la parte animal, la parte espiritual, es hacer la conexión de Dios, el conocimiento, la sabiduría de Él. Qué difícil es cambiar nuestro carácter. Qué difícil es sujetarnos nuestra carne, nuestras emociones para ser humano. El grado al que debemos de llegar es ser humano. ¿Qué es ser humano? Es ser un ser pensante. Humanidad. Que veamos por todos los demás. Ayer hablaba yo con una persona y nada más quería recriminarme y yo le daba yo un consejo y ella pareciera que estaba yo contra ella. Le digo, ¿sabes qué? Así yo no puedo hablar contigo.
Tú nada más estás pensando en cómo contestarme, porque yo no tengo razón. Y dice, sí es cierto. Y digo, yo solo te estoy dando un consejo. Tu decisión será si lo tomas o lo dejas. Y tu decisión que tomes no va a ser mi responsabilidad. O sea, completamente la tuya. Igualmente aquí, ¿qué enseñamos? Esa forma. Pablo estaba Pablo fue un hombre, realmente este tema de Pablo no se va a entender muy bien si no conoces el libro de Hechos, el libro de Romanos, el libro a los Hebreos, porque el tema de él es una apología. Bueno, a ver si me entienden qué es apología. Es todo un tema general de judaísmo y los gentiles. O sea, cómo interpretar las escrituras de los que no eran el pueblo de Israel. Hubo un versículo que leímos hace ratito, de la casa de Israel y los gentiles. Son dos cosas muy diferentes. Y ese fue el trabajo que tuvo que enfrentar Pablo. Créame, Pablo era más erudito que los 12 apóstoles. ¿Sí? Y el video que mandé es un video en el cual dice que Dios le tuvo que poner un aguijón a Pablo, nada más para que no se le subieran sus humos de creérsela toda y de saber todo. Así como un no sé qué. Un recordatorio, momento, no vas a subir. Para que no te me salgas de los cabales, necesitamos un aguijón. El que enseña debe de tener un aguijón que lo limita y que lo hace entender que es un hombre con debilidades. Si uno no sabe sujetarse y sabe que necesita de Dios para cubrir sus pecados, se nos siente santurrón y se pierde. Y ese es el enfoque general de Pablo. Estoy hablando todavía de más atrás para que esto que vamos a ir leyendo lo vayamos entendiendo. Hay sabiduría humana, como decía Esteban, allá había un montón de filósofos con tanta filosofía que dice Pablo, no me meto porque si no me enredo. ¿En serio? Así que mejor. Y si hay secreto en la palabra de Dios, hay secretos. Hace 500 años también fue revelado el Zohar, que es un libro igualmente de secretos. Es la historia lo que hace es darte el contexto general de lo que está escrito aquí. Ese era es el Zohar, el secreto, revelado por igualmente hombres sabios. Pero si no lo entiendes, mejor no te metas. Solo pocos lo pueden entender. Ya nada más con esto que tenemos, sí logramos entender muchas cosas más allá, por eso a veces las tenemos y las explicamos. ¿Sí? Pero sí es bueno que sepamos que con solo tener esas palabras. Con esto nos alcanza. Ya tenemos. Le puede alcanzar a un hombre, está la información suficiente. Inclusive hay un versículo bíblico que dice que si todo se hubiera escrito, no cabría. Esto no cabría. ¿Sí? Por eso es que estamos limitados en esta palabra, pero es suficiente. ¿Sí? La versión Reina Valera tendrá muchos errores, pero es suficiente. No necesitamos más, no.
Si a alguien le gusta estudiar, puede estudiar, pero no que se me deshaga, no se me salga del concepto este. Y realmente todos estamos hoy aprendiendo Fíjense, me voy a brincar al capítulo 3, versículo 19, que dice así. 3:19, porque la filosofía del mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, se enredan solitos. Prender es sujetar. Por eso es que todos somos sabios en nuestra propia opinión. Y aguas, porque el que estemos sujetados a nuestra propia opinión, ya nos perdimos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo debo de ponerme en manos del Espíritu Santo para entender? 1. Y 2, para enseñar. Si un maestro no está sujeto al Espíritu, recuerden que el Espíritu se rinde al Espíritu. Y uno tiene que rendirse al Espíritu para, como decía el 13, ¿no? El final del 13. 2:13. No, sí, 13. Amoldando a lo espiritual a lo espiritual. Bueno, ya no los enredo más. ¿Sabe? Si no, sí se nos enredamos. Bueno, gracias a Dios por la palabra. Ni modo. Tenemos que tocar cada versículo punto por punto, sin salirnos ni hacer comentarios personales. ¿Saben? La forma más pronta de equivocarse es cuando queremos comentar asuntos nuestros o lo que creemos nosotros. Nosotros no debemos de decir, yo creo que la Biblia dice esto. No importa lo que tú creas, es simplemente lo que la Biblia dice. Sí, para ser buenos maestros hay que utilizar ese método. Expositivo es yo me voy a ese mejor. No me meto en más rollos. Recuerden que el maestro va a ser el peor condenado si enseña mal. Y es una perdición del cual el enseñar, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Vale? Vamos a terminar. Gracias te damos, oh Padre, por tu palabra el día de hoy. Bendice a cada miembro de aquí, Señor, a cada uno del que enseña. Gracias te damos porque estás poniendo sabiduría en sus corazones, Padre, de cada uno del que enseña. Padre, si la regamos, perdónanos y corrígenos y enséñanos, Padre. La sabiduría humana debemos decirle no, gracias. Padre, queremos solo de tu sabiduría que viene por medio del Espíritu. Padre, ten misericordia de nosotros día a día, cada que abrimos nuestras Biblias, Padre. Tú enséñanos, porque tú escudriñas aún lo profundo de Dios. Oh, qué bueno es eso. Tú nos enseñas los secretos de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra el día de hoy. Padre, ponemos en tus manos estos diezmos, estas ofrendas. Gracias te damos, Padre, por el trabajo, por el fruto de la tierra, por el negocio que tú has puesto en nuestras manos. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a administrarlos correctamente. Gracias te damos, Padre, por tus grandes bendiciones. Sigue bendiciendo a cada familia, que nunca le falte el sustento, que su canasta tenga siempre lo suficiente para comer diariamente. Bendice, Padre, a cada familia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por estos duraznos, Señor, que han presentado aquí.
que sean de bendición también esos limones, Padre, que hay unos limones. Gracias por esa planta de limón que está aquí atrásito, señores. Se ve grande y buena. Y sabemos que tu bendición también fluye hacia esas plantas, Señor. Gracias te damos, oh Dios, que en nuestra vida, Padre, se nos quite lo animal y crezca lo espiritual, Señor. Padre, que en nosotros no haya iras, ni contiendas, ni disensiones, ni pleitos, ni discusiones, Padre. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, Señor. Sabemos que aún tenemos gestos incorrectos, Padre. Transforma nuestras vidas como lo dice tu palabra. Por medio del conocimiento es la única forma de cambiar nuestra forma de ser. Padre, así lo deseamos para nosotros, para los grandes, medianos y pequeños, Señor. Te lo rogamos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén, amén. En la frase resplandecer su rostro sobre ti es eso, que el Espíritu crezca en ti. Esa luz es conocimiento.